Es el espectáculo más grande de las carreras y la oportunidad de lograr la inmortalidad como vencedor en Indy. All right, bud. We're all lucky enough to compete in the greatest race in the world today, man. Oh, yeah, boys. I feel good about this one. Let's have a good one, guys. Good luck today. Have a good race. See you at the end. It's been an absolute amazing month. Let's finish off by winning the Indy 500. Let's go do it, guys. Es la 109ª de Indy 500. Have a good race today, guys. It's the greatest race in the world. Sí, comparado a otros años, primero que nada, gracias por continuar con nosotros aquí en DMX Deporte Motor México, Noticias Icónica Racing desde Monterrey, Nuevo León. No podemos hacer menos la actividad de Indy 500, considerando todo el Month of May en IndyCar, pero en esta ocasión y en esta versión 2025 nos vamos a remontar desde abril 23, el primer día de actividades o este Open Test en el Indianapolis Motor Speedway, para empezar a preparar los coches y además para los que por primera ocasión tienen la oportunidad de escuchar o de ver este tipo de crónicas con motivo del desempeño, por supuesto, del mexicano nacido en Monterrey, hablando de Pato O'Ward en el número 5 del Arrow McLaren IndyCar Team. Bueno, además de poner los coches en una condición, en una puesta a punto, en una configuración óptima para poder rendir en carrera y antes poder rendir en la calificación, porque son 33 lugares los que están disponibles. El que comenzaba con problemas o el que inauguraba la parte de las neutralizaciones o situaciones de bandera amarilla era Jack Harvey, que se vuelve a trepar al auto en uno de los dos coches de este equipo que solamente compite en Indy 500, hablando del Dryan and Rainbow en sinergia con Cusick Motorsports. Ed Carpenter para Indy 500 contemplado, obviamente un poco más desahogado, más distendido al compartir el liderazgo o la propiedad del equipo precisamente con el que es el CEO o propietarios de las marcas de café. En el caso, pues como ya lo vimos en los coches de Carpenter, en el de Alexander Rossi y en el del danés de segundo año, hablando de Christian Rasmussen. Problemas eléctricos al momento de salir de carril de pits para Santino Ferrucci, y quien de a poco, de forma discreta, calmado, empezando a poner esa experiencia de 5 eventos previos, hablando de Indy 500, en el caso de Pato O'Ward y de Arrow McLaren IndyCar Team, sin perder la cabeza, igualmente expandiendo a un cuarto coche por segundo año consecutivo en la persona de Kyle Larson, la versión 2025 del Hendrick 1100 o la H1100, de completar las 500 millas de Indianápolis y luego volar a Charlotte, Carolina del Norte para el evento de 600 millas el mismo domingo 25 de mayo en la tarde en el campeonato de NASCAR. Hablando de regresos, ya que tocamos hace unos minutos el asunto con Ed Carpenter, Harvey, bueno, de manera, al menos hasta esta ocasión, solamente tiene contemplado correr Indy 500, ahora con su nuevo trabajo para la cadena norteamericana Fox, que es la que hace la sinergia con IndyCar para la cuestión televisión. Takuma Sato buscando su tercer triunfo bajo Indy 500. Además, día histórico porque el equipo italiano Prema Racing hace sus primeras vueltas en este Open Test, en este escenario, en esta una de las catedrales del deporte motor en el mundo, sacando kilos de data, de información y por supuesto empezar a configurar un coche en las manos, los vehículos por supuesto del británico Callum Ilott y del israelita Robert Schwarzman, que si bien no tiene un apellido tal cual el piloto que formara parte del Ferrari Driver Academy, por supuesto su madre es de ascendencia rusa. Mientras tanto, Larson, en proceso de actualización o lo que es el Rookie Orientation Program, además de ser extendido
la actualización en el caso de Larson, igualmente actualizaciones que pues son de carácter obligatorio para los novatos, hablando de Jacob Abel en el número 51 de Delcoin Racing, Louis Foster en el número 45 de Richard Letterman Lanigan, el israelita Robert Schwarzman en Premier Racing con el auto número 83, explicando un poco Larson que necesita tener una especie de cojinetes o cojines para poder reducir un poco el movimiento en la cabeza, sobre todo restar esas fuerzas G a las cuales pues el cuerpo, el cuello del piloto de carreras, la cabeza también, son sujetas por las velocidades que se alcanzan, alrededor de 237, 238 millas por hora. El que sí se sabe y conoce muy bien todo esto, buscando su quinto triunfo en Indy 500 y estar un escalón, estar un nivel arriba. Bueno, recuerden que Helio Castroneves lleva 4 triunfos en esta competencia y ahora, bueno, aprovechando la oportunidad, Marcus Armstrong para hacer su segundo Indy 500 y atrasito precisamente de su jefe, hablando de Helio Castroneves. Recuerden que desde la temporada pasada el brasileño es socio minoritario de Meyershan Racing, además de los pilotos destacados en las primeras versiones del Tecate Telmex Monterrey Grand Prix. De eso ya estamos hablando en el año 2001. Seguimos todavía en el día 23 de abril. Scott McLaughlin en el Yellow Submarine, en ese tradicional Penske número 3 color amarillo. Solamente se utiliza ese Ivory Huesos colores, esa imagen para Indy 500. Y también haciendo simulacros de posibles rebases. Número 98, Marco Andretti, como cuarto coche en el Andretti Global. Ahora con el propietario nuevo, hablando de Dan Tauris, y que pues tuvo que dar un paso al costado, hablando del fundador de este equipo, entre Mario Andretti, por supuesto, abuelo de Marco, y Michael, su papá. Ahora como cuarto coche en este equipo mencionamos, regresa a la actividad, pero quién sabe si lo volvamos a ver a lo largo del 2025. Alex Palou de regreso al asfalto, después de que algunos competidores, bueno, aprovecharan este programa de actualización o el Rookie Orientation. Vamos con Pato, que vuelve a tomar las cosas con calma, aprovechando toda esa continuidad, todo ese conocimiento y toda esa experiencia en 5 ediciones de Indy 500. Un plan de trabajo relativamente tranquilo, pero mejor escuchemos a que el Regio nos diga de primera mano el plan de trabajo de hoy. Hoy hemos hecho muchas cosas de ciencia, realmente no corrimos en grupo en lo absoluto, así que terminamos con éxito nuestro plan de trabajo de hoy. Tenemos muchos juegos de goma para mañana, así que espero poder salir y jugar con otros coches y ver cómo está el tráfico, pero por ahora es todo. Mañana por la mañana probablemente veremos un poco más cómo será la clasificación. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de este Open Test con buenas cosas, así que será interesante y hay mucho que aprender. Así nos estamos tomando nuestro tiempo y asegurándonos de que hacemos todo como queremos y como lo pide nuestro programa. Y sí, creo que seremos felices al final de esto. 2 días para ti, pero ¿trabajar en qué? Diferentes partes aerodinámicas, alerones delanteros, ya sabes, los cambios de configuración para mejorar. Realmente se trata de escanear y ser creativo con estas cosas porque nunca sabes lo que puedes encontrar. Decidir subir el objetivo mañana y sí, pues estoy emocionado de reducir riesgos hoy y tengo curiosidad para ver cómo iremos con el híbrido. En la clasificación creo que todo mundo va a estar jugando a las adivinanzas en este momento y analizaremos qué es lo mejor para nosotros. Gracias, Pato. Así, tranquilo, cerrando temprano, pero con los objetivos cumplidos en el primer día para el auto número 5, hablando de Pato Howard y el Arrow McLaren IndyCar Team, para pensar a perfeccionar el plan de trabajo para el segundo día de actividades. Rahal saliendo demasiado lanzado y coqueteando con la barda a la salida de curva número 2. Atención con esto. Intentando encontrar algo mejor, pero demasiado abierto. Ahora sí se tocó Rahal. Controla, sí. Soltando 2-3 volantazos. Pero esto es a lo que nos referíamos
haciendo espejo con el plan de trabajo de Arrow McLaren IndyCar Team con Howard, con Christian Lundgaard y Nolan Siegel, sus compañeros de equipo para este año en Indy 500. Bueno, demasiado tarde, pero al final acaban lanzando la bandera amarilla cuando restaban poquito más de 12 minutos y medio para terminar el primer día de prácticas, y parecía que todo estaba tranquilo, salvo cuestiones eléctricas como había acontecido con Santino Ferrucci. Precisamente ahí está adelante David Malukas y Scott Dixon, también de forma indirecta, dándole una pequeña orientación a bordo. Aquí Finn Simpson, el piloto nacido en Islas Caimán, para vivir su segunda Indy 500 en este 2025. Hablan algunos de los pilotos, de los destacados en este primer día del Open Test. Con toda consideración por el nuevo coche, el nuevo equipo, todos los chicos que acaban de recuperar el paso hicieron un trabajo increíble. No puedo agradecer lo suficiente al equipo por armar este programa para una sola carrera, y ustedes ya han estado aquí tantos años que entienden lo difícil que es. A pesar de que tienes compañeros de equipo, sigue siendo un programa nuevo, así que lo pasamos sin ningún problema. Algunos problemas eléctricos, pero pudieron resolverlos durante el descanso. Así que ahora estamos volviendo al auto aquí, y yo también con el híbrido, este nuevo sistema. Así que entendemos que muchas veces al principio me olvidé de presionarlo porque estás muy concentrado en lo que tienes que hacer, y obviamente la memoria muscular se activa y sigues haciendo lo que estás haciendo. En general fue bastante bueno, y creo que Chevy se está desempeñando bien aquí, así que vamos a seguir haciendo lo nuestro. Estuvo bien. Es bueno volver a ponerse al volante. No parece que haya pasado tanto tiempo. Y pensé que se sentiría normal cuando volviera a entrar. Pero definitivamente me tomó un tiempo acostumbrarme. Así que honestamente, es bueno pasar por el programa de actualización. Siento que sería difícil comprometerse con una apertura total de todos modos en las primeras 2 vueltas. Todavía estoy tratando de readaptarme. No he hablado con ninguno de los compañeros de equipo todavía, pero siento que se siente un poco diferente en cuanto al manejo este año. No sé si es el híbrido y el peso de eso o lo que estoy sintiendo, pero se siente un poco diferente, por lo que no tiene el mismo balance que tuve el año pasado. Así que solo tengo que pensar en eso y cómo quieres adaptarte a ello. Si quieres llegar a un punto como el que estuvimos el año pasado o no. Pero en general me sentí cómodo, pero todavía un poco oxidado en pequeños detalles, presionando botones y tratando de llevar realmente la configuración del tablero a donde se procesa rápidamente para mis ojos y cerebro, y pequeños detalles como ese. Muy bien, entonces allí platicando, hablando de Helio Castroneves y de Kyle Larson, con trayectorias en Indy 500 diametralmente opuestas, en lo que Larson intentando completar por primera vez, hablando del evento en Indy 500, y que sería su segunda participación, por supuesto. Helio Castroneves, como lo platicamos minutos atrás, buscando su 5º triunfo y estar adelantito de ese club exclusivo que ha ganado 4 competencias en esta de la carrera más importante en el espectáculo racing, o el espectáculo de carreras más grande del mundo. Coqueteando con la barda Howard, afortunadamente mantiene las cosas bajo control, y por el momento un buen desempeño, siendo en la mañana empezando a estirar un poquito más, a empezar allá a un desarrollo en la puesta a punto, y vean eso. Casi, si estamos en lo correcto, casi 370 kilómetros por hora. Que si bien, parecen curvas iguales, no todas se toman igual. Igualmente, pues hay muchos factores a considerar, las condiciones de clima, la carga de combustible, presión de gomas, si está trabajando ahora con 45 kilos más, que se nos estaba olvidando eso. El primer evento, las primeras pruebas en el Indianapolis Motor Speedway con el paquete híbrido, y remontándonos a los 3 años recientes, bueno, así el desempeño de Pato, pero la que definitivamente duele
Fue en curva 3 en la última vuelta que hace el rebase Joseph Newgarden y que por poco pierde el control Pato al momento de salir de curva 3 para luego tomar el control en curva 4, pero ya desfasado, ya bajado al segundo puesto en lo que respecta a la Indy 500 del 2024. Entonces, haciendo simulacro de calificación, Pato, y estamos hablando demasiado temprano, repetimos, es apenas el segundo día de pruebas, pero es tener una base sólida para tener menos trabajo, tener menos pendientes en lo que ya se estarían acercando las fechas en la semana previa de entrenamientos para luego pasar a la calificación. ¿Qué diferencia? De 229 millas de parte de Howard contra 226.5, 364 kilómetros por hora aproximadamente la velocidad de Robert Schwarzman, que probablemente en algún tiempo lo haya alcanzado esa velocidad, por ejemplo, en alguna prueba cuando estaba como parte del Ferrari Driver Academy, si bien no en el Fórmula 2, pero que en alguna forma que pudiera realizar o que pudo haber hecho alguna prueba, por supuesto que lo ha de haber disfrutado, pero ahora es aprendizaje nuevo tanto para Schwarzman, para el israelita, como para Prema Racing, este equipo italiano. Y otro que sigue en proceso de actualización, por supuesto, tomando las cosas con calma, con esa experiencia ya a sus 48 años, Takuma Sato, de nueva cuenta con Rahal Derman Lanigan, y por el momento solamente para competir en Indy 500, y ahí está, 232 y media millas, wow. Aquí sí, pasando definitivamente de los 370 kilómetros por hora, y tan tranquilo el japonés para encontrar el punto y poner el coche junto a su staff, precisamente en el auto 75 de Rahal Derman Lanigan, poder colocar la la preparación a punto. Ahí se le espanta tantito al momento de salir de la curva. Y revisando, por supuesto, Scott Dixon, 6 veces campeón de IndyCar, y ahora intentando, pues si bien desde hace 3 años intentando sacar ese 7º título, pero se le ha indigestado mucho. Este piloto neozelandés que comenzó su carrera como piloto IndyCar en Monterrey en el 2001, en los terrenos, en el trazo del Parque Fundidora, en el entonces equipo PacWest. Si recordamos bien, entre los dueños de ese equipo, Bruce McCaw, que traía una muy fuerte relación con una compañía de telecomunicaciones y que hizo el salto precisamente desde Prestelares, en ese entonces Indy Lights, ahora Indy NXT, para poder hacer el paso. Felix Rosenqvist, piloto de segundo año entonces en Meyershank Racing, de los pocos equipos, si no es que el único equipo que tiene experiencia con paquetes híbridos, por la experiencia acumulada y todo el conocimiento, información en el programa o en el campeonato de autos de resistencia. Hablando de IMSA, bueno, pues primera temporada completa con el paquete híbrido en IndyCar, y ahora con sinergia técnica, hablando del equipo de Chip Ganassi. Rompieron sinergia que habían tenido hasta el año pasado con Andretti Global, y ahora hacen esto con Chip Ganassi Racing, que a su vez liberan a David Malukas en Meyershank y ponen de Ganassi, ponen a Marcus Armstrong, que antes, recordemos, en lo que vemos de nueva cuenta a Howard haciendo su simulacro de vueltas, su simulacro de carrera para poder empezar a estudiar el rendimiento de gomas, rendimiento de combustible, determinadas cargas, y aunque no manejan promedios de velocidad, pues está manteniéndose constante el mexicano nacido en Monterrey. Larson, descontrolado y ya viene tocado, aparte de ese golpe, justamente cuando Howard estaba en proceso. Bueno, el contraste en Arrow McLaren IndyCar Team, mientras Howard empezando a buscar una consistencia y una constancia a bordo del coche. Kyle Larson, primer macetazo que se pone, y esta pues no es una buena noticia. A ver, de nuevo,
saliendo de curva 1, lanzado. Y luego en curva 2, como simple pasajero. Entonces, realmente esta es la primera neutralización del día. No da vuelta el coche, sale demasiado deslizado. No tenía probablemente las gomas a una temperatura óptima para poder irse un poquito más a fondo. Así que empieza el trabajo extra en ese auto número 17, el cuarto auto de Arrow McLaren. Newgarden, intentando ligar en este 2025 su tercer triunfo consecutivo en Indy 500, él nacido en Nashville y retomando de nueva cuenta esos colores vencedores en los 2 años recientes de Indy 500. Les recordamos, este es el repaso del Open Test en abril 24, segundo golpe del día, Takuma Sato en el 75, y este sí estuvo más rudo. Este sí estuvo más rudo con el japonés, completamente deshecho de la parte de atrás. Así que adiós transmisión, adiós paquete híbrido, adiós eje trasero. Y inmediatamente llegan los oficiales, las preguntas de rigor. ¿Todo bien? Revisando que todo está bien. Sí, señor. Todo bien. Si acaso habría que revisar. No hay nada considerable al frente, salvo obviamente un poco sacudido, por supuesto, por el impacto del japonés. Y pues tomándose su tiempo los oficiales, los fans siendo testigos, tanto en la parte externa en las gradas como en el inside, en el talud. Esto a la salida, si estamos en lo correcto, de curva 2. Y con poquito de problemita Sato, sí salió sacudido. Afortunadamente tiene todavía la fuerza para salir de pie. Y ahí, por supuesto, algunos de los fans aplaudiendo la labor. Y sí, igual como aconteció con Larson, a la salida de curva 1 se sigue de largo y luego, ya descontrolado, viene un segundo impacto un poco menos rudo a comparación de lo acontecido. Así que ese coche, no más. Acaba temprano el programa, acaba temprano el día número 2 para el staff del número 75. Obviamente, pues tomándose su tiempo, los oficiales para volver a colocar el óvalo, poder colocar el asfalto en buenas condiciones y ya poder continuar con este segundo día de actividades, segundo día de prácticas con motivos a estar preparados, tener la menor cantidad de lista de pendientes para la segunda quincena del mes de mayo, trabajando Indy 500, por supuesto, sin olvidar los eventos realizados ese fin de semana, un fin de semana inmediato después de este Open Test en el Barber Motorsports Park en Alabama, y luego en Indianápolis encerrados literal un mes, empezando por el evento en circuito o modo Gran Premio. Mientras tanto, los fans en el remodelado Museo del Indianapolis Motor Speedway sale la exhibición de los diversos coches vencedores en este escenario, hablando de Indy 500. Y todos los fans, pues aprovechando esta gran oportunidad, ahí se alcanza a ver, por ejemplo, los coches de Scott Dixon, Dario Franchitti, ese famoso coche con los relámpagos, o los rayos, mejor dicho, hablando de Juan Pablo Montoya, y el que tiene los laterales en blanco, el de Marcus Ericsson. En el 2022, si estamos en lo correcto. Howard, ya pues con las acciones ya reanudadas después del incidente con Takuma Sato, empezando a ensayar trayectorias hablando de Howard y pues colaborando también un poco en el número 3 hablando del neozelandés Scott McLaughlin. Saliendo de curva 2, tomando recta trasera entonces, y pues estudiar como si fuera prácticamente un coche nuevo, con esos 45 kilos adicionales en la parte de atrás o en el eje trasero, a consecuencia de implementar el paquete híbrido en estos coches de IndyCar. Y dicho sea de paso, mientras, en lo que es recta principal, ahora tomando la línea interna, tomando el inside McLaughlin, el que tiene la mejor vista de eso
es precisamente el australiano, hablando de Will Power. Así que entre ensayos, entre cuestiones mecánicas, entre cómo aplicar mejor la energía o la batería en el caso del paquete híbrido, el caso de correr con distintas presiones de gomas, cargas de combustible, también es eso, entender trayectorias, entender manejo. Ahora con el paquete híbrido, Sato, cabeza de tren. Atrás de él está Santino Ferrucci, que hablábamos de sinergias hace unos minutos. Ya la primera temporada que AJ Foyt Racing y Penske tienen esa sinergia técnica. Y hablando de Dixon, simplemente poniéndose en modo track day, Devlin DeFrancesco, en su regreso al Indianapolis Motor Speedway, ahora como uno de los titulares en Rahal Letterman Lanigan, el piloto canadiense. Ahí estaba Newgarden atrás de él y Howard en recta principal en este trenecito de Francesco, Newgarden, que ya toma línea media para poder atacar a gusto curva 1, Graham Rahal, Scott McLaughlin, Pat Howard. Casi a sana distancia. Un poco de mejor clima. Obviamente, platicando un poco, los aficionados pues tienen la oportunidad y de antemano era acceso libre, era acceso gratuito. Y amontonándose mientras tanto en otra parte de la pista, y Castroneves tiene que, de plano, irse a invadir un poco lo que sería la salida de carril de pits para poder librar ahí la cuestión con Graham Rahal. De repente se convirtió en un cuello de botella, pero bastante severo. Y el que alcanza a salir adelante de Rahal es Harvey. Y por el lado derecho de Rahal, perdón, controlando ahí la situación, ¿quién fue? Ferrucci, si estamos en lo correcto, que estuvo cerca del contacto ahí con Rahal. Bueno, pues de esta manera, fuera de este susto, todo estaba trabajando de manera pacífica, salvo los incidentes que habían acontecido con Kyle Larson y con Takuma Sato, que pues ya el equipo debe de estar empezando a pensar en un coche de repuesto, en lo que Aaron Wickens, desde las alturas, allá en la jaula, marcando el cierre de los 2 días de pruebas en el Indianapolis Motor Speedway para luego migrar al evento en Barber. Fue la mejor prueba inicial que he tenido por un buen margen. Fuimos muy rápidos en las velocidades sin el TAU, el ajuste de carrera y de quali. Nuestro promedio de 4 vueltas creo que fue el mejor fuera de los 12 primeros. Fuimos muy atrevidos con algunos autos allí también. Si estás al frente, sentí que éramos uno de los mejores que podíamos estar en ese rango de los 3 primeros. Una vez que te remontas más atrás, es un poco irrelevante. Sí, no. Estamos muy contentos con el día de hoy. Se hizo un gran esfuerzo con más pruebas que nunca, más cosas aerodinámicas que nunca, más cosas de configuración que nunca. Vine aquí con una mentalidad bastante diferente en muchas cosas. Creo que está dando sus frutos un poco los primeros días, aunque este es uno de los mejores días de prueba que se pueden tener en el asfalto, cuando el clima es así, sin viento, con un clima cálido como suele ser a finales del mes de mayo, pero todavía nos queda un mes. Tuvimos un muy buen día. Sentimos que logramos pasar por muchas cosas desde una perspectiva híbrida. Entonces, sentí que la sesión de clasificación de la mañana, la sesión de alto impulso, fue un poco como un juego de dados, se podría decir. Hubo un par de amarillas y cuando la pista mejoró, también estaba un poco sucia. En general, un balance muy sólido para comenzar el mes de mayo. El coche es ciertamente diferente con el peso extra y demás. Creo que todos coincidimos en los mismos pensamientos. Es diferente. Está bien. Es divertido acostumbrarse y entenderlo. Siento que realmente me afiné en muchas cosas a un nivel de baja intensidad solo para sentir el auto y ver dónde estamos. La clasificación va a ser adecuada en términos de lo que tienes que hacer en la vuelta y pensar en lo que está haciendo el coche, la degradación de los neumáticos con el auto más pesado. Sí, al final lo que hemos hecho estos 2 días, al menos en nuestro equipo nos hemos dividido y yo ayer estuve todo el día trabajando en quali, aunque no teníamos el boost de clasificación, más que nada para tener más datos. Creo que el año pasado nos
Es obvio que nos faltó bastante en clasificación y queríamos probar algunas cosas para estar más cerca hoy y creo que ha funcionado. Nunca sabes lo que lleva un equipo o el otro, pero bueno, eso, he estado un día y medio haciendo qualis. Esta mañana ha ido bien también con el bus de clasificación y luego por la tarde ha sido la primera sesión que hemos hecho en carrera, en tráfico, intentando tener adelantamientos y intentar ver un poco cómo estamos en carrera y la verdad que muy bien. He seguido los pasos que había hecho Scott y Kiffin ayer durante todo el día y bueno, hemos ido muy bien y muy cómodos. Siempre quieres más, siempre quieres estar más cerca del coche de adelante para tener más oportunidades, pero bien. Y luego sí, el sistema híbrido son al final casi 100 libras que añadimos al coche y eso a un coche de carreras no le va nada bien, y menos aquí con estas velocidades. Así que hace el coche más difícil de conducir, más difícil en tráfico también. Y sí que es verdad que hay muchas estrategias que en las que puedes usar el híbrido tanto en quali como en carrera. Así que sí, yo creo que habrá sorpresas y ojalá nosotros seamos la primera. Ahora sí, después del evento en modo Gran Premio, donde el vencedor fue Alex Palou y además un podio importante para Pato O'Ward, el mexicano nacido en Monterrey para Arrow McLaren, y para el tercer sitio, hablando del australiano Will Power, la lluvia en el martes 13. No es competencia con los vehículos de intervención, simplemente es el proceso de secado en pista. Así que los fans tienen una magnífica oportunidad de poder acceder a cada uno de los diferentes garages y que además de estar protegidos contra la lluvia, es la oportunidad de poder cazar autógrafos, selfies, tener una pequeña plática de unos cuantos segundos fuera de un protocolo que normalmente en los eventos de IndyCar existe en los viernes, que es el viernes de autógrafos. También hay una pequeña sesión los sábados entre la práctica previa a la calificación y por supuesto el protocolo de calificación para... ¿Qué está pasando aquí? Bueno, están intentando... No voy a ventilar una información que no debiera. Entonces, parece que Pato O'Ward está teniendo una situación poco ortodoxa en un día de lluvia en el Indianapolis Motor Speedway. Y esto sí sería de esas historias poco ortodoxas, pero estaremos buscando que todavía... ¿Sigues en espera? ¿O ya estás con la llamada? Parece que sigue en espera. Bueno, no creo que piensen que no has pagado. ¿Ya tienes cubierta tu cuenta? Sí, supongo. A ver, ¿de qué nos estamos perdiendo? Bueno, mis dos cascos versión Indy 500 vienen de Alemania. Llevo 40 minutos en esta llamada y no entregaron los cascos en mi casa, ni siquiera tocaron el timbre. Les digo que por favor toquen el timbre. Hay personas que pueden recibir los paquetes ahí en mi casa, pero me dicen aparentemente no he pagado. No he pagado una cuota a la aduana, un impuesto a la aduana, porque no sabían qué decirme la última vez que llamé para que lo liberaran de la aduana. Esto es de DHL, no quiere Alex Palou que corras. No creo que sea ese punto. Es UPS y empieza a ser algo incómodo esto. Bueno, que lo envíen aquí, que toquen el timbre en la puerta principal del autódromo. Sí, voy de acuerdo. Pero no lo quieren entregar porque yo todavía debo un impuesto en aduana. Así que, bueno, es momento de hacer una colecta para pagar. Estoy tratando de pagarlo ahora, pero no me envían un enlace. Bueno, aparte de eso, ¿cómo va tu día? Genial. Ahorita pues un poco lluvioso, pero solo estoy tratando de poner en orden este asunto de mis cascos. Espero que ustedes realmente tengan un poco más de información al respecto y poderlos liberar de la aduana. Espero que les gusten mis cascos este año. Bueno, definitivamente esto es una situación poco ortodoxa. Y ojalá se puedan ver esos cascos en la calle 16 y Georgetown antes de que termine el día. Por supuesto, hablando de la dirección del Indianapolis Motor Speedway en Speedway, Indiana. Así que tendremos a lo largo del día una actualización sobre esta historia poco ortodoxa de Pato O'Ward en el martes 13. Bueno, martes 13. Mientras tanto, en lo que O'Ward estaba definiendo este imprevisto,
Los fans ahí acercándose con Rinus VeeKay. ¿Y qué es eso? ¿Un brazo de la dirección o del eje trasero? Bueno, hasta eso autografían los pilotos y asumimos que tiene una historia también que agregar esa pieza en el auto, probablemente de Ed Carpenter Racing o de Dale Coyne Racing en tiempos recientes. Ya que el clima vino a mejores condiciones, deja de llover, más un protocolo de secado de pista, sí, no pensarían que no por el hecho de que estuvieran extraviados o retenidos en aduana los cascos de Pato O'Ward, no estaría compitiendo. Bueno, él siempre trae su casco básico, pero tratándose de Indy 500, él solo es uno de varios pilotos involucrados en presentar un diseño especial en sus cascos de competencia. Igualmente, situaciones que no han podido ser resueltas en el auto del israelita Robert Schwarzman. En el equipo de Prema, además de estar ya trabajando al respecto en poner el coche en el asfalto, pero con todo como debe de estar. Las primeras vueltas, ahí en los colores para esta versión Indy 500, hablando de Jacob Abel, en homenaje a lo acontecido hace 40 años con Danny Sullivan y venciendo en el evento de las 500 millas de Indianapolis. Will Power saliendo de curva 1, siendo testigo Christian Rasmussen y cómo se desliza para salir lanzado de más, y afortunadamente no hay consecuencias al respecto. Kyle Kirkwood tratando de perseguir aprovechar la inercia con Kiffin Simpson, pero atrás llama la atención. Se mueve demasiado ese alerón delantero. Hablando del Penske número 3 de Scott McLaughlin. Bueno, en su mayoría hemos estado corriendo solos durante el día. No hemos hecho ninguna pasada con coches adelante o con tráfico. Obviamente estamos buscando una oportunidad para poder salir y tal vez poderme encontrar con un par de coches, pero sí esperemos que el grupo esté lo suficientemente grande ya en el asfalto para poder saber pues el desempeño, cómo va a comportarse el coche. Hemos probado un par de cosas distintas. Sí estoy contento con lo que se había generado en el Open Test, pero todavía hay cosas que podemos hacer mejor, en mi opinión, especialmente viendo lo que otros coches son capaces de hacer. Así que estamos buscando esa oportunidad y por el momento estamos ajustados al plan de trabajo. ¿Cómo está rodando el coche? ¿Es lo suficientemente fuerte en aire limpio o no? Bueno, esa siempre ha sido una debilidad nuestra. Siempre hemos sido muy lentos por nosotros mismos, pero hemos tenido buenos coches de carrera. No hemos tenido un buen paso al frente, un buen paso de carrera, y necesitas eso cuando lideras la última vuelta. Así que solo estamos tratando de ver dónde estamos parados y desde ahí ver qué podemos mejorar y, por supuesto, a ver qué tanto provecho o qué cosas podemos poner a nuestro favor para poder tener un mejor desempeño del auto, por supuesto, cuando estamos solos. Cuando estaba la cuestión de la lluvia en la mañana y pues te vimos en espera, en una llamada, habías estado durante 45 minutos tratando de resolver el asunto de tus cascos. ¿Qué nos puedes actualizar? Bueno, hay una maravillosa señora que trabaja con nosotros, es parte del equipo, y su esposo es un alto ejecutivo de la compañía de mensajería, y él más o menos lo resolvió. Bueno, ambos lo hicieron. Así que los cascos ya están en mi casa. Estoy muy emocionado de poder ver mis cascos esta noche, y ustedes lo van a poder ver el próximo viernes en el Fast Friday, que es cuando voy a estrenarlo. No sé todavía cuándo lo voy a publicar en mis redes sociales, probablemente el jueves en la tarde-noche o viernes en la mañana, pero espero que les guste. Estoy emocionado de verlo. Bueno, ahora entonces a subirse al coche, ya enfocarse y tratar de ir rápido para su primer ganada en Indy 500. Final feliz entonces, la historia con Howard. Wow, Rasmussen teniendo ahí una entrada intempestiva de regreso al asfalto, y Newgarden teniendo situaciones. ¿Qué es lo que estaba buscando Pato? Ver ese desempeño en tráfico en su coche número 5, y por lo pronto Armstrong complicándole un poco la existencia. Eso es barrido de pista, señor Armstrong, para Joseph Newgarden, y pues tiene que hacerse a un lado también Rasmussen, que puso también un poco de aportación al respecto. Más tarde vendría otra situación de lluvia, así que esto detendría las actividades del martes 13, primer día oficial de entrenamientos rumbo a Indy 500, considerando que el fin de semana
Como saben, 2 días de calificación para definir el orden de salida de los 33. Seguimos entonces con la crónica, lo destacado del miércoles 14, igualmente día o mañana perdida por la cuestión de la lluvia. Finalmente las cosas se aclaran y viene la bandera verde, por supuesto, de celebridades que son invitadas. Vaya manera, poco cortés de parte de Newgarden, aguantando la línea, hablando de Kyle Larson, y nada paciente el oriundo de Nashville, Tennessee, y también coqueteando con el bordillo, esto al momento de la pasada por curva 3. Situación poco ortodoxa, siguen las historias raras en el Indianapolis Motor Speedway, se le zafa el ducto del aire que conecta al casco de Santino Ferrucci en la parte superior. Vean cómo va bailoteando. Y ahí se termina el aire que pueda mantener fresco o digamos no pensar en el calor al momento de estar en el asfalto. Entonces, en este segundo día de entrenamientos, el trabajo con Pato, pasando entonces curva 4, entrando a recta principal y con la batería al 100%, hablando del paquete híbrido, esos 45 kilos adicionales en el eje trasero, en lo que pasa. Decía que era Will Power, pero no, es Alex Palou, el piloto español, cada quien trabajando sus distintos trazos, trabajando sus programas asignados para este segundo día, para miércoles 14. Y al final, bueno, todo tranquilo para Pato, teniendo una buena constancia en vueltas, simplemente trabajando como modo práctica en ciertos stints o ciertos runs, para poder revisar que todo el desempeño del coche esté trabajando bien. Mientras tanto, Palou haciendo su trabajo, también haciendo su plan del día, dejando atrás a Will Power y considerando los últimos minutos, Nolan Sigley, Christian Lundgaard haciendo trabajo, y ahí atrasito Marcus Armstrong tratando de piratear, entre comillas, información al respecto. Afortunadamente sin incidentes, solamente esa cuestión con Santino Ferrucci. Por cuestiones de inercia, bueno, tenía que regresar a carril de pits a que le fijaran bien la actividad ahí, el ducto de aire para el casco. Y habría la oportunidad, después de estar desfasado. Hablando de un día, el trabajo con Tony Kanaan. Esto como plan alterno, por si Kyle Larson tenía que abandonar la competencia por cuestiones de retrasos y detalles de ese tipo, por la consigna o el objetivo de querer hacer el evento de 1100 millas, las 500 de Indianápolis y las 600 de Charlotte, esto hablando de NASCAR, y por lo pronto, divirtiéndose Tony Kanaan, ahora Team Principal de Arrow McLaren IndyCar Team, pero convirtiéndose en un plan B, precisamente por si tiene que salir Larson, literal, que tenga que salir volando, como teniendo el antecedente del año pasado. Llama la atención, no utiliza el híbrido, siendo de sus vueltas importantes, ahí ya trabaja un poquito, a la salida de curva 1, y queremos pensar, y esto hemos tratado de tener el antecedente, porque pues como no utilizas el freno, en el Indianapolis Motor Speedway, normalmente cuando haces tus vueltas limpias, entonces tendrían que trabajar, para los que tienen ya la continuidad en estas crónicas en video y que hemos estado explicando acerca del funcionamiento o la regeneración o la recarga de la batería del sistema híbrido, entonces habría que hacer la regeneración manual, no regeneración automática, cuando es la cosa de los frenos, en un trazo normal o en un circuito. Entonces la energía cinética de los frenos va para las baterías. Entonces se activa la bandera amarilla, se activan los displays en amarillo para terminar entonces con la fase de actualización para Tony Kanaan, ya vencedor en Indy 500. Y una cosa a destacar en la parte superior de su casco, a la memoria de su gran amigo, el primer team principal de Arrow McLaren, por supuesto, Gilles de Ferran.
en lo que ya entra carril de pits en velocidad controlada. Por supuesto que se divierte Tony Kanaan estando de regreso al coche. Repetimos como plan alterno y ahí saludando a algunos amigos en el carril de pits, de gente con la que trabajaba inclusive con Chip Ganassi. Lo que bien se aprende jamás se olvida, como cuando uno aprende a andar en bicicleta. La tercera tanda, el tercer día de entrenamientos, hablando del jueves 15. Alex Palou ensayando sus líneas, esto ya pasada la mañana y afortunadamente con un mejor clima para poder aprovechar cada parte, y esto pues era la sesión previa para el Fast Friday, que realmente son simulacros de calificación. ¿Y qué tenemos aquí en recta? Situación con Rossi Connor Daly con colores nuevos, patrocinio nuevo para el evento de Indy 500 y poniéndole doble rebase, el jamón del sándwich, hablando de Rinus VeeKay. Y el que también se queda con una buena vista de eso es el compañero de Rossi, el danés Christian Rasmussen, en el equipo de ECR de Carpenter Racing. Así que, por primera vez, en estos 3 días que van de entrenamientos, que van de prácticas, en los primeros 5, sí. Y acá, presentándose imprevisto ahí en el 18 de Rinus VeeKay, si estamos en lo correcto, algo está volando en la parte de atrás, que sea alguna especie de soporte o algún seguro, desconocemos, pero realmente eso podría implicar un pequeñísimo problema aerodinámico. Y además, bueno, haciendo los señalamientos de las partes que deben de estar seguras, no debe de haber algún sensor o nada suelto, menos en este tipo de trazo, o en el super o modo óvalo en el caso del Indianapolis Motor Speedway. Santino Ferrucci desesperándose un poco con Devlin De Francesco y un poco cuestionable la acción de parte del norteamericano. No ha tenido buenos días de entrenamientos a bordo con Ferrucci. No, esto no lo van a ver bien los oficiales de IndyCar al momento de revisar esa acción, de dejar de dejar el carril precisamente para volver a la pista, para volver al asfalto del óvalo. Y sí, le mandaron un drive-thru, le mandaron un paso lento por carril de pits. Y hablando de doble rebase, Lundgaard y Howard despachando a Will Power por el inside, hablando de Lundgaard, el piloto danés, y por el outside, la línea externa. Hablando de Pato, número 7 por el inside, número 5 por afuera, por el inside, Helio Castroneves y Stingray Robb. Les apuesto que también tenían las palomitas para poder revisar esa acción. No se lo tomen tan literal. Sigo mientras tanto, aguantando el paso, busca a Rasmussen, logra concretar, pero le tiene que soltar Nolan Siegel, y eso no fue nada cortés de parte del piloto danés. Rasmussen is such a f***ing idiot. Him to like the mega shit. He's already on the list of idiots, but there are too many of them. He's like above everyone else. La primera temporada completa para Nolan Siegel como piloto IndyCar, pero él no contiende para novato del año. Con mejores recursos como estaba durante la temporada pasada como piloto de relevo en Dale Coyne Racing, y también cuando fue llamado de relevo en Road America para Juncos Holding Racing en reemplazo de Agustín Canapino, el piloto argentino. Vamos con Pato. Kyle Kirkwood cediendo probablemente el paso. No lo cede. Yeah, he struggled, but he just decides to not pass as well. So even when I was trying to let him A trabajar entonces, cuando estaba ya presentándose cielo nublado, entrando a recta principal, Howard. Situación con Christian Rasmussen, el piloto de Dinamarca. Estaba empezando a aplicar el híbrido, pero se me hace que al momento de salir de una curva, tiene que ser sutil al respecto y tiene que verlo de la manera difícil. Ahí ya pierde la goma delantera derecha. A ver. A la salida de curva 2, para entrar a la recta trasera, y sí se alcanza a llevar algo de pintura. Habrá que revisar la parte de atrás del auto, del número 21 de Carpenter Racing. Revisar que no haya golpeado la parte de abajo del coche, la caja de transmisión, y obviamente
donde se encuentra ahí ajustes con el atenuador, que no se haya debilitado. Obviamente el enfrenón de parte del piloto danés para evitar una situación mayor y por supuesto con pilotos involucrados. Y la buena noticia, Takuma Sato de regreso para revisar que todo vaya marchando bien, y sí, confirmamos ese auto de repuesto, inclusive coqueteando con la barda al momento de salir de curva 2 el piloto japonés, el número 75 de Ray Haldeman Lanigan, para revisar que todo esté bien. Y sí, parece que todo está bien por la velocidad a la que anda sobre el asfalto, sobre el óvalo. 2.5 millas en modo superóvalo. Y aquí está de nuevo. Esto es repetición. Coqueteándole a la barda, comprando carísimo los centímetros lineales. Y ahí puede pasar tranquilamente una hoja de papel, y sí pasa. Inclusive ahí adelantito de donde pasa Sato, precisamente el tallón de la goma cuando el incidente de Christian Rasmussen. Nolan Siegel, de nueva cuenta, revisando, ya un poco más calmado tras la situación con el piloto danés, hablando de Rasmussen. Y que técnicamente de los últimos pilotos, y ahí está Harlan Dickens en las alturas, por supuesto acompañado por los oficiales de IndyCar, marcando el final del tercer día de prácticas en jueves. Awesome. As usual, I think. Impresionante, como siempre. Llegué al carril de pits después de mi vuelta de calentamiento. Hice una vuelta de instalación. Realmente nunca di por sentado este lugar. Después de 2 años, tuve el trabajo más genial del mundo durante 26 años. Voy a tener que controlarme durante 30 vueltas. Después de eso, no hay una cosa para volver a hacerlo. Creo que tendré que cambiar de casa. No tendré esposa ni hijos. Seguro que se divorciará de mí. Tengo mucha suerte. Este lugar nunca me defraudó. Hoy en día, incluso pequeñas cosas especiales. Quiero decir, Kyle Sagan, que ha sido mi mecánico durante años. Estaba en mi auto de 2013. Él fue el que me aseguró los cinturones la mayor parte de mi carrera. Ahora está con el equipo. Se suponía que no debía estar allí esta mañana porque está en el otro coche. Entró para asegurarme el cinturón. A pesar de que solo he dado unas pocas vueltas, he podido disfrutarlo mucho. Sabiendo que ibas a hacer esto, tuviste que sentarte durante la lluvia del martes y la lluvia de ayer. ¿Por qué me lo iba a poner fácil la pista? Me hizo esperar 12 años. 2 días no era nada. El día de hoy hicimos muchas runs de tráfico. El carro se siente bien, no excelente, pero ahí vamos. Hay muchos autos muy fuertes ahora. Veremos mañana en calificación, pero pues son 2 bestias muy diferentes. Calificación y carrera en la Indy 500 son 2 cosas muy, muy, muy diferentes. Entonces, veremos qué tal mañana en calificación, o bueno, cómo andamos en temas de calificación para darles bien el sábado y domingo, y luego a trabajar otra vez en el carro de carrera, pero vamos por nuestro programa bien. Nos pasamos entonces, tras las palabras de Tony Kanaan y de Pato O'Ward, con sus respectivas actividades del jueves, al Fast Friday, el simulacro de calificación, para ya tener los toques finales para ir a full sábado y domingo para formar parte de los 33. Y son 34 pilotos involucrados. Buen trabajo entonces, empezando Scott McLaughlin, 2:33.95 en millas por hora, por supuesto, en lo que Helio Castroneves, monitoreando a algunos de los competidores, por supuesto, en este resumen, vaya, en esta parte de estas crónicas en video en relación a Indy 500, la segunda parte aquí en DMX Deporte Motor México, Noticias Icónica Racing desde Monterrey, Nuevo León. Vamos con Pato. En condiciones como estas hay que tomar un poco más las cosas con calma. Hay un poco de aire que sí es algo incómodo, así que tenemos la oportunidad de poder revisar configuraciones, reducir la lista de pendientes, y pues realmente ahorita no hay mucho sentido estar en pista.
y además para la calificación va a estar con una situación de clima muy diferente ahora. Así que el viento te va a cambiar el manejo, y en el mismo instante cuando estaba hablando Howard, viene fuerte impacto. Nos habíamos librado durante algunos días de situaciones de este tipo. Yeah, I'm okay, but man, that was loose. En la radio dice Kiffin Simpson que está bien, así que la entrada a carril de pits. Uy, cuidado atrás con Rossi. Obviamente los oficiales y con los retrovisores no tienen una... ¡Wow! Esto pudo ser peor. En la entrada de carril de pits y con los retrovisores, obviamente, hay un punto ciego hacia la parte de abajo. Y esto podría haber representado otro problema más o menos sin deberla ni temerla, Alexander Rossi. Bueno, protegen entonces carril de pits. Ya llegan los vehículos de intervención. A ver, vamos a ver qué pasó. Paso por curva 4. Demasiado abajo, y eso provoca que se le vaya de la parte de atrás al piloto nacido en Islas Gran Caimán. Y de veras, este es el primer incidente serio dentro de la semana de prácticas de Indy 500 en este 2025. Y recuerden, esto sigue siendo parte de un campeonato, así que esta es la sexta etapa de la temporada 2025. Simpson entonces, como simple pasajero, ahí se queda en carril de pits. Y esta es la cámara precisamente para, de algún modo, que fuera también testigo de las velocidades a las cuales ingresan los pilotos a carril de pits. Aquí ya maltrecho todo el coche. Las barreras Safer, por supuesto, amortiguando un poco toda esa energía y disipándola después del tremendo impacto y voltereta. Y luego esto. Acá Rossi, por un lado, es una... Siendo uno de los pilotos experimentados, veteranos de parte de IndyCar todavía, y va y le hace un par de manotazos dentro de la cabina a los oficiales cuando... Pit off of forward if you can, pit off of forward if you can. Heads up, debris everywhere. Trucks need to move. La radio con Rossi de que tenga cuidado porque hay demasiados extractos de coche, demasiada basura, y desde adentro, hasta cierto punto con justa razón se enoja Rossi, pero también suavízale tantito, mijo. También guarda un poco de distancia al respecto. Obviamente se le mata el coche, pero gracias al sistema híbrido, afortunadamente, lo puede reiniciar sin necesidad de que vayan a atenderlo para un arrancador externo. Bueno, las cosas siguen trabajando con Ferrucci. Y aquí, Pato, este es el diseño especial para Indy 500 en este 2025. Por palabras de Pato, está tremendo. Esta es mi parte favorita, con estos ojos en la parte superior. Te explico. Este es una especie de dragón azteca llamado Zipactli, obviamente desde México, porque pues yo soy mexicano. La referencia, por supuesto, de utilizar este dragón en la época para tener 80 diferentes dragones y, por supuesto, crear el cielo y la tierra. Y el sacrificio de Zipactli contribuyó a formar parte de ese cielo y de la tierra. Y pues digo, esto también implica parte de los sacrificios que yo he hecho como piloto de carreras, los sacrificios que también ha tenido que hacer mi familia para llegar a este punto, y pues la verdad queremos hacer algo grande en este año, y la verdad este símbolo con este dragón es un diseño tremendo, muy bonito considero, y estaré usando estos ojos por el resto de mi trayectoria como piloto. Y por supuesto, feliz al respecto de lo que, pues por eso, la cuestión con Pato el martes cuando estaba lloviendo, y ahora Larson, bueno, poquito más de hora y media para llevar a cabo todo bien en el Fast Friday, así que este es el segundo impacto que tiene Kyle Larson, ese auto número 17, el cuarto coche de Arrow McLaren IndyCar Team.
Así que aquí termina el Fast Friday para Larson y sabe que de alguna forma, pues esto no le ayuda y esto va a modificar la puesta a punto. Ahí está llegando la doctora Julia Vassir, la directora de servicios médicos de IndyCar, para hacer el primer contacto. Afortunadamente no hay nada fuera de lo normal, todo bien. Sin embargo, lo tienen que mandar al área médica, allí en el Indianapolis Motor Speedway, para las típicas preguntas de rigor, las típicas preguntas, las típicas evaluaciones, y pues veamos cómo aconteció otra vez, como aconteció con Simpson, solamente que en la parte delantera es donde se acerca más al bordillo Larson, coqueteando con el inside de más, y entonces viene el impacto, otra vez como simple pasajero, perdido toda la parte del frente, y luego viene el giro, y que esto también pues podría provocar ciertos daños en la parte trasera de su auto número 17. Mal y de malas, segundo impacto en semanas, y vean cómo simple pasajero, y empiezan a salir los pedazos de fibra de carbono después del paso por curva 1. Afortunadamente todo volvió a la normalidad, por supuesto, para cuestiones de limpieza de pista, que todo esté en condiciones, y había que trabajar un poco contra reloj por la razón que estaba nublándose otra vez en el Indianapolis Motor Speedway. El trabajo del israelita Robert Schwarzman para poder trabajar entonces, terminando su simulacro de calificación, 2:31.0 y pico, lo que trabaja el israelita, y lo coloca como octavo provisional, 2:31.9. Vamos con Palou, el campeón defensor y actual líder del campeonato, ganando 4 de 5 eventos, y por lo pronto el que ha dominado en el Month of May. Venció en Barber Motorsports Park en Alabama, venció en modo Gran Premio, y ahí dice 3 vueltas más de parte del estratega en la radio Barry Wanser. 2:32.5 la velocidad con la cual estaba cerrando la vuelta anterior el español, y ahora Dixon, pico de 2:40, sin trabajar en el híbrido o con la batería, o al menos es lo que parece. Recta principal, y un poquito cargado hacia la 1 en punto el volante, en el caso del veterano neozelandés, y vaya, 2:32.56, desplazando a Palou al tercer sitio general por apenas 4 centésimas de milla. Así que así es como estaría terminando el día. Y continuando con la tradición de Indy 500, por supuesto, tratándose del viernes, no hay rueda de prensa porque en el Media Center se lleva a cabo el sorteo para el orden de calificación del sábado. Así que cada una de esas cajitas trae una moneda conmemorativa para el evento de este 2025, además del número en el cual estarían calificando. Scott McLaughlin, le toca el turno 27, por supuesto, sacado por su esposa y su hija. Dice, buena pasada. Así que, pues al menos no va a batallar en lo que va a ser técnicamente la última pasada de los pilotos. Vamos con con Scott Dixon, su esposa Emma Davis Dixon. Le toca el número 14, turno 14 de calificación para el veterano neozelandés Scott Dixon. Viene entonces, hablando de Alex Palou, su esposa, número 8, turno de calificación número 8 para Alex Palou. Pasaría después, recordemos, esto es un resumen también del sorteo como parte del Fast Friday, Stingray Rock, como piloto de Junco Solingly Racing, su tercer equipo en 3 años. Que si lo puede cambiar, dice, por supuesto que no. Número 28, turno de calificación número 28. Y acompañado de una mascota de servicio. Su nombre es Corbin. Y pues recordemos que desde hace algunos eventos, desde la temporada pasada, está
utilizando relativos patrocinios en apoyo, por supuesto, a los animales o los perros de servicio en el ejército. Primera ocasión, en este caso para Prema Racing, que participan, valga la repetición, en este sorteo. ¿Cuál? Turno número 4. Y por lo pronto, cuarto turno, el turno número 4 para Robert Schwartzman, el piloto israelita. Uno de los novatos para este 2025 en IndyCar y en Indy 500. A ver, Pato. ¿Todo bien? Buenas vibras para mí nada más. La moneda la despliega su hermana Elba. Número 2. El segundo en calificar para Pato O'Ward. Previamente, bueno, el primer turno se lo lleva Marcus Ericsson. El turno número 1. Recordatorio amigable que esas monedas conmemorativas se las pueden llevar los pilotos y la familia, por supuesto. Vamos con el holandés Rinus VeeKay y su esposa Carmen. Oh, reacción que parece no gustar. ¿Qué número? 34. El último en calificar, Rinus VeeKay. Bueno, el lenguaje corporal de su esposa es solo un número, dice Rinus. Dice el piloto holandés, de apellido Van Kalmthout, pero para fines prácticos, Rinus VeeKay, de este lado del océano, el piloto holandés. David De Francesco, en evento de regreso. Tony, es su cuadrúpedo que lo... Oh, la reacción de Francesco. Número... Uy. Número 31 y además tiene que ponerse de puntas para poder hablar al micrófono. No le dejaron la distancia adecuada al piloto canadiense. Y es el turno para Kyle Larson. Número 19 es el que saca su hija. Moneda número 19, así que será el 19º piloto en calificar. Entonces, el número que queda, número 3, la moneda número 3, será para Kyffin Simpson. Y ahí el orden con el cual estarán calificando los 33 pilotos, bueno, 34, y solamente estarán 33 asegurados para el domingo, hablando de los primeros 12 pilotos, y además a volverse a definir del lugar 31 al 33, dejando fuera, por supuesto, al piloto 34, en lo que en otros eventos de Indy 500 se le llamaba el Bump Day. Esto por la fila número 11 de salida, y luego el domingo, de 12 pilotos, pasamos a 6 para definir las primeras 2 filas de salida en calificación. No te pierdas la segunda parte de esta extensa cobertura de Indy 500 en DMX.